Hola, mi nombre es Rafael Enrique Ospino Cantillo, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. En el día de hoy les voy a contar sobre cómo se viene articulando la generación o construcción de teoría de acuerdo con el paradigma de investigación seleccionado en consideración con el método, la metodología, la epistemología en mi proyecto de investigación, procesos de lectura de la conciencia fonológica en la etapa de transición al primer grado. En lo que concierne al abordaje metodológico de esta investigación, se asume desde un enfoque cualitativo siguiendo el paradigma interpretativo, con método fenomenológico, con apoyo hermenéutico desde el cual se realizará un acercamiento a los sentidos, significados y significantes de la interpretación intersubjetiva, siguiendo las etapas de Martínez, como son la etapa previa, la etapa descriptiva, la etapa estructural, la discusión de resultados y análisis efectuado. Se realizará la técnica de entrevista a profundidad para obtener la información con apoyo de la observación, que se aplicará a 3 actores sociales, docentes que hacen vida en la institución educativa de Palomino, ubicada en el municipio de Pinillos, del departamento de Bolívar, República de Colombia, quienes permitirán conocer desde sus voces los sentidos, significados y significantes sobre el fenómeno en estudio para su interpretación. El análisis de discurso se realizará a través de la categorización, contrastación y triangulación, los cuales responderán a los procedimientos metodológicos explicitados en las etapas. Desde la perspectiva ontológica, epistemológica y metodológica, quiero manifestarles que en este apartado presento argumentos válidos para explicar el apoyo de esta investigación en el paradigma interpretativo, el cual permite la comprensión de la realidad a través de la interacción sujeto-investigador-versionante. En palabras de Martínez 2016, la investigación interpretativa se inscribe en el contexto de una orientación postpositivista, donde el conocimiento es el fruto o resultado de una interacción de una dialéctica o diálogo entre el investigador y el sujeto investigado. En este paradigma, el investigador debe concebir la realidad de una manera holística, teniendo los elementos propios del sujeto investigador a través de su contexto e interacción con éste. Es por ello que en esta investigación se estudiará de manera integral la perspectiva de los actores inmersos a través de la interrelación subjetiva, tomando en cuenta sus creencias, vivencias, sentidos, significados y sentimientos, así como también el contexto donde viven, su cotidianidad, lo que conlleva la búsqueda del conocimiento con amplitud. Desde la perspectiva ontológica, Platón concibe la realidad como la división de dos mundos, el sensible y el intangible. Se puede ver que en este perdura el tiempo como las ideas, lo que denominó dualismo ontológico. Esta dualidad se constituye por la comprensión del ser por medio de sus ideas, lo que se denomina la ascensión del ser. En concordancia con lo anterior, Heidegger en 1994 afirma que la comprensión es una estructura ontológica que se encuentra sentido y significado al develar el ser su propia verdad mediante el lenguaje. Es comprender el mundo en todas sus manifestaciones a través de procedimientos hermenéuticos y lingüísticos. Es así que a nivel ontológico se interpretará la realidad por medio de la interacción con los sujetos de estudio a través de su intersubjetividad en el contexto pedagógico, partiendo de sus vivencias y sentimientos. Desde la perspectiva epistemológica, particularmente representa la concepción que tiene el investigador sobre su realidad, entendida como una expresión de una vasta, inacabada multiplicidad de pensamientos y cosmovisiones que reintegran la conciencia de los sujetos, según Ocaña Raimundo 2010. La dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y a su grado de estructuración. Plantea la controversia de si la realidad social es algo externa a las personas o de si ésta se impone desde un punto de vista particular. En la presente investigación, la realidad es la manera como los docentes de transición y primer grado de la institución educativa de Palomino, que trabajan en el aula aplicando estrategias para afianzar los procesos de asimilación de sonidos o desarrollo de procesos de lectura inicial, en lo que se logra interpretar que no todos los niños desarrollan esta habilidad de manera natural.
Por consiguiente, esta investigación se apoyará en una perspectiva teórica de carácter fenomenológico hermenéutico, la cual es planteada por Heidegger como una filosofía que se genera y se construye en la misma temporalidad del que se investiga y el sujeto investigador. Es interpretar constantemente su realidad. Este filósofo argumenta que para comprender la realidad del hombre como investigador debe hacerlo por medio de las vivencias acumuladas por el sujeto de estudio para luego ser entendida a través de la interpretación. Ya desde la perspectiva metodológica, como le manifesté anteriormente, se utilizará la técnica de entrevista a profundidad para obtener información con apoyo de la observación que se les aplicará a los actores sociales escogidos en la institución educativa de Palomino. En esta investigación se abordarán las etapas planteadas por Martínez como se describen a continuación. En la etapa previa, que es la clarificación de los presupuestos, una de las bases esenciales para el desarrollo de la investigación es el análisis contextual de lo que se desea observar, por lo que el investigador debe delimitar una serie de elementos que podrían alterar el mismo relacionados directamente con los prejuicios que se pueden tener al momento de comenzar a trabajar. Pues en este orden de ideas, de acuerdo con la fenomenología, realizaré un proceso de reflexión para que mis creencias y visión del objeto de estudio no interfieran con el proceso de investigación. En la etapa descriptiva, esta etapa fue el proceso descriptivo en el que me permite recoger la realidad vivida y sentida por los actores sociales a través de la técnica de la entrevista a profundidad para obtener la información sin distorsionarla con apoyo de la observación. En este sentido, se harán 3 pasos propuestos por el precitado autor como se describe a continuación. Primero, la selección de las técnicas apropiadas o procedimientos para la ejecución del estudio sobre el fenómeno, lo que se hace para el conocimiento de las realidades humanas. Segundo, se emplearán técnicas escogidas con el propósito de conseguir la mayor información posible relacionada con el objeto de estudio. Y tercero, se realizará la descripción protocolar reflejando la realidad tal como se presenta, requiriendo atención, cuidado y responsabilidad. Ya en la etapa estructural, esta etapa, según Martínez, está caracterizada por el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. En este sentido, se considera toda la información disponible para tratar de revivir la realidad de la investigación y luego reflexionar sobre ella. Para esto se tendrán en cuenta 7 pasos. El primero, se hará una lectura general de la descripción de cada protocolo. En esta parte se revisarán los escritos de las entrevistas de los versionantes escogidos con la intención de revivir el momento real en cada uno de ellos, lo que me lleva a reflexionar y tener una visión general del contenido de cada uno de los protocolos, comprendiendo así la realidad del contexto investigativo. Segundo, delimitación de las unidades temáticas. En este paso, pues se puede pensar meditando sobre la posibilidad de significado una parte todo, por lo cual será un estudio de cada uno de los protocolos con el fin de evidenciar posibles semejanzas y diferencias, demarcando la naturaleza de cada uno de ellos. En el tercer paso, determinación del tema central que domina cada unidad temática, se eliminarán las repeticiones, se procede a ubicar el significado central de cada unidad con respecto al todo, se caracterizará lo manifestado por los versionantes, tratando de conservar la esencia direccional del relato, pero con un carácter creativo. En el cuarto paso se tiene en cuenta la expresión del tema central del lenguaje científico. Luego de una estructuración de unidades conceptuales, se le atribuye un léxico técnico a las voces de los versionantes sin perder las ideas implícitas, lo que más tarde permitirá la buena interpretación de la realidad. En el quinto paso se integrarán todos esos temas centrales en la estructura particular descriptiva. Este es uno de los pasos de mayor relevancia en la investigación, pues el propósito es comprender a plenitud su contenido y establecer nexos y relaciones entre las mismas. En el sexto paso, se integrarán todas las estructuras particulares de la estructura general. En este apartado se integra una sola descripción, la riqueza de la información contenida en los distintos protocolos de cada entrevista aplicada. Se integrarán todas las categorías emergentes en una, la cual manifiesta la consonancia fenoménica de los versionantes. Y el séptimo paso, la entrevista final con los sujetos estudiados. En este proceso reflexivo de compartimiento dialógico, se realimentará la información recogida a través de los diferentes informantes con los versionantes
de la investigación con el propósito de conocer los resultados y tener un punto de vista para que de esta manera se puedan contrastar sus vivencias. Finalmente, en estas etapas vendrá la discusión de los resultados, es donde otros autores abordan la investigación cualitativa, lo denominan proceso de contrastación o triangulación, y tiene como objetivo explicar los resultados obtenidos y comparar esto con los otros resultados de otras investigaciones. Es una evaluación crítica de los resultados de la perspectiva del autor, tomando en cuenta los trabajos de investigación, los trabajos ya investigados y el mío propio. El análisis de estos resultados es sencillamente entrelazar los datos de los resultados que se encontraron en la investigación con los datos e información de la base teórica y los antecedentes. Con relación a los versionantes de la investigación, pues se pretende que resulta concluyente que los versionantes manifiesten la realidad que el investigador quiere conocer, puesto que se hace parte esencial del fenómeno estudiado. Por tal motivo, en esta investigación se tomaron como versionantes de estudio a 3 docentes de la institución educativa de Palomino. Conviene decir que la selección de dichos versionantes obedece a que son docentes que pertenecen a los grados de escolaridad de transición y primer grado, personas con características requeridas y que por su experiencia pueden brindar información no solo objetiva, sino desde lo subjetivo, lo que a su vez se relaciona directamente con los estudios fenomenológicos. Por otra parte, hablando ya de técnicas de instrumentos de recolección de información, en atención a los propósitos de la investigación a desarrollar, la técnica que se va a utilizar será la entrevista en profundidad. En una entrevista en profundidad, el entrevistador es el responsable de recoger la información de forma cierta, fidedigna y oportuna. Una entrevista es una conversación que persigue una intención, un propósito, el cual depende de la persona que investiga. Es decir, la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, en donde el entrevistador realiza una serie de preguntas a la persona entrevistada con el fin de obtener información sobre aspectos específicos en torno a un tema planteado con anterioridad. El desarrollo de una entrevista requiere de mucha habilidad por parte del entrevistador, puesto que el objetivo es lograr recopilar la información requerida en forma completa, objetiva, en un ambiente de respeto, prudencia y cordialidad. Para Taylor y Vaughan en 1989, la entrevista cualitativa en profundidad se define como una conversación entre iguales o reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones tal como lo expresan en sus propias palabras. Por su parte, Maldonado en 1994 define la entrevista como un intercambio de información e impresiones realizadas en una variedad de estilos, incorporando elementos como ritmo, estilos y etapas en este intercambio, cuyo propósito es adquirir información de los entrevistados con respecto al interés del investigador. Como puede advertirse de las conceptualizaciones precedentes, el propósito de la entrevista es conocer lo que hay en la mente del informante con respecto al fenómeno de investigación. En el proceso de codificación y categorización de la investigación, en palabras de Martínez, Fernández y Batista, 2014, la codificación cualitativa es el investigador considera segmentos de contenido, los analiza y los compara. Si son distintos en términos de significado y concepto de cada uno, lo conduce a una categoría. Si son similares, induce a una categoría común. Asimismo, define categorías, conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo una investigación. Denota valora los datos obtenidos en los que las categorías descubiertas van revelando interpretaciones del fenómeno en estudio, cuando en primera instancia se le otorgan significados llegando a la comparación y comprendiendo lo que sucede hasta describirlo. Entonces, así como lo describen estos autores, así de esta misma manera se va a llevar a cabo en este proceso de investigación. En el proceso de triangulación, credibilidad y fiabilidad, la triangulación teórica representa una técnica de validación en la cual se efectúa el análisis sobre la base de opciones teóricas alternativas o concurrentes. Constituye también una técnica eficaz
que da la medida de la fiabilidad de una investigación, es decir, implica reunir diversos datos y métodos referidos al mismo tema o problema, evitando que el investigador se desvíe hacia otro objetivo. Para Leal 2012, la triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. Denzin en 1989 la define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en lugar de un fenómeno singular. En la investigación fenomenológica, según el autor antes citado, la triangulación se utiliza como método para la ratificación de la información, la cual presenta una variedad de modalidades tales como triangulación de métodos y técnicas, de fuentes y de investigaciones. Para los efectos de este proyecto de investigación a desarrollar, se espera hacer uso de la triangulación de fuentes, que consiste en la comparación de varios datos, los cuales provienen de distintas fuentes de información, denominándose en algunas investigaciones como informantes.